Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Hoy y durante toda esta semana, los bolivianos y bolivianas estamos en modo censo, porque este sábado 23 de marzo será el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y como es uno de los temas de interés de la sociedad civil, hemos decidido abordarlo aquí en nuestro programa. Muchísimas preguntas van a ser respondidas ese día. Por ejemplo, ¿cuántos somos? ¿Tenemos trabajo? ¿Cómo es nuestra vivienda? ¿Cuántos han migrado de nuestra casa? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cómo nos autoidentificamos si es que tenemos autoidentificación indígena? Esos y otros temas van a estar en la boleta censal de este sábado. Pero lo importante es para qué van a servir estos resultados. Pacto fiscal, padrón, escaños, circunscripciones, muchas cosas están en juego en este censo de población y vivienda. Por eso es que hemos decidido abordarlo desde diferentes ópticas, pero principalmente desde la mirada de la sociedad civil. Antes de ir al tema central, quiero decirles que estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, además de la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y la radio San Andrés de la UNSA. Ahora quiero invitarles a ver un breve resumen de noticias de nuestro portal sumandovoces.com.bo. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Antes de arrancar, quiero recordarles que este medio de comunicación se enmarca en 3 ejes fundamentales: desarrollo sostenible, democracia y derechos humanos. Ahora sí, arranquemos con el resumen informativo. La CIDH pide a Bolivia fortalecer la institucionalidad democrática, dar garantías a la libertad de expresión y encarar de manera inmediata la reforma judicial. La Comisión hace esa recomendación luego de haber detectado que la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la libertad de expresión se encuentran afectados por el ambiente de polarización política, agravada tras una serie de hechos de conflictividad social en el país. Todo está listo para el Censo de Población y Vivienda que se realizará este sábado 23 de marzo. Y aquí te ofrecemos algunos datos sobre la autoidentificación indígena. De acuerdo con el investigador del CEGIS, Juan Carlos Marca, en el censo 2001, el 62% de la población boliviana, es decir, 5,1 millones, se autoidentificaron con el origen indígena u originario. Sin embargo, en el censo 2012, solo lo hicieron el 41%. Es decir, 2,4 millones de bolivianos, lo que se traduce en un 21% menos en relación al anterior censo. Un encuentro nacional decide trabajar en una ley del agua y emite otras 25 conclusiones. El objetivo es que se reconozca este recurso como un ser vivo, sujeto de derechos. Además, se emitieron otras 25 conclusiones destinadas a defender y preservar el agua ante las sequías prolongadas que se han registrado en el país. Sentencia histórica en Perú reconoce derechos del río Marañón luego de una batalla legal de las mujeres indígenas. La sentencia declara al río Marañón y sus afluentes como titular de derechos, es decir, tiene derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable, el derecho a fluir libre de toda contaminación, el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, derecho a la biodiversidad, a que se restaure, a la regeneración de sus ciclos naturales, entre otros. Con 34%, Bolivia tiene el porcentaje más alto de adolescentes que consideran justificado que el marido golpee a su esposa. El dato fue presentado con preocupación en un evento de la ONU. Niñas y adolescentes comprendidas entre los 15 y los 19 años considera que está justificado que un marido agreda a su esposa por al menos uno de 4 motivos concretos. Por ejemplo, que la mujer queme la comida, que discuta con el marido, que salga de la casa sin avisarle,
que descuide a los niños o se niegue a mantener relaciones sexuales. Estos datos están contenidos en un reporte de UNICEF titulado ¿Por qué las adolescentes? ¿Por qué ahora? Una fotografía estadística de la situación de las adolescentes en América Latina y el Caribe. Hasta aquí con el resumen de noticias. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok nos encuentran como sumando.voces. Volvemos contigo, Mary. Muchísimas gracias a Jenny Escalante por ese resumen de noticias y queremos empezar la temática del censo hablando con el director de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales del INE, Cristian Alcoreza. Queremos darle la bienvenida al programa y preguntarle en primera instancia cuáles son las últimas acciones que está encarando el INE con miras al censo de este sábado. Don Cristian, adelante, por favor, lo veo conectado, así es que por favor si puede conectar cámara y micrófono para que podamos hablar. Aquí lo tenemos a don Cristian Alcoreza, él es director de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales del INE. Por favor, si nos podría saludar para que sepamos que lo estamos escuchando. Sí, buenos días. Ya que estamos próximos a lo que es el Censo de Población y Vivienda, atentos a las consultas que puedan tener. Muchísimas gracias entonces por estar en el programa. Lo primero que quiero preguntarles, ¿cuáles son las tareas que está ejecutando el INE en las últimas horas previas al Censo de Población y Vivienda? Bueno, sí, como tú lo has mencionado, las tareas que nosotros principalmente estamos haciendo en estos días, de acuerdo al cronograma establecido, es que ya se han realizado la distribución de las cajas censales, en 100% ya están en los departamentos y en las unidades de trabajo censal, y en el día de hoy, en el transcurso de esta jornada, se está haciendo llegar estas cajas a lo que son las áreas y las zonas para que tengan el material completo para el día sábado. Además que desde la anterior semana se han presentado diferentes protocolos para ese día, como el protocolo de desastres naturales, el protocolo de salud, protocolo del censista seguro, el protocolo de los permisos vehiculares que van a tener determinados sectores. Y esto, bueno, precisamente para que ese día se tenga el control de toda la jornada censal. Bueno, queremos preguntarle además, ¿por qué el INE ha cambiado de opinión en las últimas horas? En la boleta censal se dice que se va a pedir el nombre y el apellido de las personas, pero luego de una polémica generada en redes sociales y en algunos medios de comunicación, el INE dijo, no es necesario nombre y apellido, con el nombre está bien. ¿Cómo es eso? Cuéntenos, por favor, señor Cristian Alcoreza. Bueno, en realidad esta boleta ha salido trabajando ya desde junio del 2022, no es que ha sido reciente o que una semana antes el INE la haya presentado como tal. Se ha tenido más de 700 reuniones con instituciones públicas y privadas para que precisamente esta boleta pueda tener validez, pero además cumplir con los requisitos mínimos o condiciones que nos exige lo que es la metodología y los estándares internacionales para que puedan ser incluidas en la boleta, ¿no? Uno de esos requisitos importantes que no solo en Bolivia, sino en países como Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá, se hace es solicitar el nombre y el apellido. Pero esto tiene connotaciones más que todo para que no se pueda omitir a las personas al contarlas, que el registro de estas personas nos pueda ayudar para que nosotros podamos de mejor manera censar a todas las personas, lo que está dispuesto en el capítulo G, y que, bueno, nos permita también saber el grado de parentesco, como así lo estipula la pregunta 24, con el jefe o la jefa de hogar. No es simplemente para eso, como te digo, y lo recalco una vez más, no es que el país únicamente es el único en el mundo que solicita esta pregunta, no, esto está de acuerdo a los estándares internacionales. Recordemos que tenemos el acompañamiento, el seguimiento técnico de organismos internacionales que habitualmente hacen esto, porque
necesita la comparabilidad a nivel internacional y eso solo se va a lograr a través de que se sigan metodologías similares en los países. Claro, lo que le hacía la pregunta, porque llama la atención el cambio intempestivo, ¿verdad? Que el INE haya tomado una decisión en función a la polémica pública y eso podría generar algún grado de susceptibilidad. Pero bueno, usted nos dice para qué sirve esa pregunta y está bien. Lo siguiente que quiero preguntarle, señor Alcoreza, es cómo se ha hecho el operativo para llegar a las comunidades indígenas. En este medio de comunicación nos ocupamos básicamente de la sociedad civil y queremos saber si está garantizado el censo incluso en los lugares más remotos del país y cómo se va a hacer allá. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Recordemos que el Censo de Población y Vivienda ha tenido una planificación y un trabajo de aproximadamente 3 años. Más de 18 meses de esos 3 años que se ha ido trabajando, se ha realizado lo que es la actualización cartográfica estadística. La bondad de esta actualización es que esta va a ser digitalizada y además georreferenciada. Eso nos permite tener las áreas claramente identificadas de trabajo en todo el país, por lo cual el trabajo que se va a comenzar el 23 de marzo, inicialmente en lo que son las áreas amanzanadas, que son ciudades, capitales, ciudades intermedias, se va a levantar la información hasta las 0 horas del 23:59 horas del 23 de marzo, y en las áreas dispersas, por la complejidad de tener una vivienda, otra, o incluso, por dar un ejemplo, en la provincia de Iturralde, nosotros para ingresar a las determinadas comunidades tenemos que entrar por el departamento del Beni, además por transporte pluvial, tienen hasta 3 días para realizar el relevamiento de información, ¿no? Las áreas de trabajo censal están claramente identificadas de acuerdo a los estándares que los hemos ido trabajando constantemente, por ejemplo, con CELADE. Bueno, el dato que nos dan me parece muy interesante e importante. El censo en algunas comunidades alejadas podría durar 3 días, no solamente el sábado 23 de marzo, que es lo que sí se va a vivir en las ciudades, me imagino, pero no en las comunidades más alejadas, donde se requiere tiempo para acceder a las casas, a las viviendas de la gente. Ahora sí quiero preguntarle, señor Alcoreza, ¿para cuándo van a estar los resultados? Recordemos que este censo ha estado precedido de fuertes polémicas y conflictividad social por el tema de la coparticipación tributaria, por el tema de los escaños, circunscripciones, padrón, etcétera. Por eso es importante esta pregunta. ¿El INE garantiza la entrega de los resultados a tiempo para que estas temáticas puedan ser zanjadas antes del 2025, antes de las elecciones? En fin, adelante, por favor. Bueno, según el cronograma establecido y además siendo que el INE es una institución netamente técnica en cuanto a la elaboración de lo que es el Censo de Población y Vivienda, además de que estos datos tienen que estar ya para el 30 de noviembre, ¿no? Entonces, esa es la fecha perentoria para el 30 de noviembre, cuando nosotros vamos a tener inicialmente el conteo poblacional en los niveles de nacional, departamental y municipal. Y en una segunda instancia vamos a tener los otros datos faltantes, que son las características de las viviendas, de las personas, hasta diciembre de este mismo año. Usted nos dice noviembre y diciembre, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral está esperando los resultados para septiembre para poder tener el tiempo suficiente para hacer este rediseño, sobre todo de los escaños parlamentarios. ¿Va a haber un retraso de 2 meses entonces? ¿Eso es lo que estoy entendiendo? No, no, no. Como te decía, es en una etapa inicial el conteo poblacional, lo que usted claramente menciona, va a estar hasta el 30 de agosto. ¿Eso qué quiere decir? Que un día después, en septiembre, ya se va a presentar los datos del conteo poblacional. En una segunda instancia, hasta diciembre, es que nosotros vamos a tener los datos de las características de las viviendas y las personas. Pero sí, el dato importante que tú señalas, nosotros lo vamos a trabajar hasta el 30 de agosto.
Muy bien, y además es muy importante porque hay un compromiso expreso del presidente Luis Arce en sentido de que desde el próximo año se va a producir la redistribución de la coparticipación tributaria en función a la nueva realidad poblacional. ¿Eso también se va a poder cumplir, señor Alcoreza? Bueno, de acuerdo a la utilización que se quiera dar con información, seguramente será así. Como te digo, el Instituto Nacional de Estadística, el ente rector de las estadísticas oficiales, se rige únicamente a sacar la información. Seguramente los usuarios de esta información harán la toma de decisiones y recordemos además que toda la información que nosotros vayamos a proporcionar a los censistas voluntarios va a servir también para esa misma toma de decisiones para las políticas públicas en un mediano y largo plazo. Así es, para eso sirve el censo principalmente, no solamente para saber cuántos somos. A propósito, en el censo anterior éramos 10 millones. La gran pregunta es cuántos seremos después de conocer los resultados de este sábado. Antes de despedirme, quiero preguntarle, señora Alcoreza, si es que el INE ha aceptado el seguimiento de la sociedad civil en el censo de población y vivienda. Se lo pregunto porque tengo entendido que la ruta del censo, que está dotada de una gran capacidad técnica, ha ofrecido colaboración. Queremos saber si es que se ha aceptado ese apoyo técnico de la sociedad civil. Bueno, la mejor manera de hacer el seguimiento al censo es que, bueno, una persona se adscriba como censista voluntario para que él mismo en persona pueda agarrar y corroborar cómo se hace la capacitación, qué preguntas se están llevando, que por cierto el formulario en sus 7 capítulos y 59 preguntas está a conocimiento del público en la página del INE y que ellos puedan corroborar cómo se hace el trabajo, ¿no? Desde el inicio de la jornada censal, que va a ser muy temprano a las 6 de la mañana, hasta la finalización del mismo. Yo creo que sería importante que las personas que puedan participar también, ¿no? Entonces, para que puedan hacer este seguimiento. Bueno, lo mejor hubiera sido un apoyo más técnico, ¿no? No solamente un apoyo de censadores, que ahí sí creo que hay una gran cantidad de ciudadanos bolivianos que se han inscrito. Señor Alcoreza, le agradezco muchísimo por estar en el programa, que el censo sea un éxito, porque eso es lo que esperamos todos los bolivianos. Muchas gracias y bueno, sí, como tú dices, esperamos que todas las personas en todo el país puedan abrir sus puertas al censo y que después de, de que se lleve a cabo el censo de población y vivienda en los siguientes meses podamos tener información oportuna para la formulación de las políticas públicas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, era la participación del director de estadísticas del INE, hablándonos de los últimos detalles del operativo censal, de cuándo se van a presentar los resultados y otros temas. Ahora quiero dar la bienvenida a los integrantes del panel, con quienes vamos a profundizar las temáticas que tienen que ver con el interés de la sociedad civil. Está con nosotros Mario Galindo, él es el coordinador de la Ruta del Censo. Quiero darle la bienvenida al programa. Mario, adelante, por favor. Aquí lo tenemos. Muy buenos días, gracias por la invitación a Sumando Voces y bueno, aquí estoy dispuesto para responder las preguntas y consultas que se me hagan. Perfecto, muchísimas gracias. También está con nosotros Claudia Montaño Suárez. Ella es responsable de incidencia del CEGIS y la hemos invitado porque queremos hablar de temas indígenas, de temas de la sociedad civil. Adelante, Claudia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a disposición para entablar el diálogo con ustedes. Perfecto. Quiero empezar con don Mario Galindo preguntándole si es que los ciudadanos y las ciudadanas bolivianas podemos confiar en el INE y en el censo de este domingo y por qué es importante para el país. Adelante, Mario. Bueno, la verdad que Mary, el tema es, el INE se ha ganado una gran desconfianza del país, no hay por qué ocultarlo. El cambio de fecha de un día para el otro, el sometimiento político que ha tenido a directrices de otra índole, tiene que ver con esta desconfianza que el INE se la ha ganado a pulso, como diríamos, ¿no? Nosotros como Ruta del Censo le hemos hecho llegar al INE más de 50 propuestas para la boleta censal. Le hemos hecho llegar más de 5 propuestas para la actualización cartográfica.
Le hemos hecho llegar propuestas para el censo de prueba, para el censo, para las capacitaciones. Hemos capacitado aproximadamente 50,000 universitarios en todo el país que ahora son censistas y que son los que mejor desempeño han tenido justamente en las capacitaciones. Entonces, no se puede decir que no hemos sido proactivos, hemos sido totalmente proactivos, hemos generado 7 tomos de investigaciones de investigadores sobre temas censales y todo eso ha sido olímpicamente ignorado por el INE. Es decir, acabo de escuchar la pregunta que le haces a ese director del INE, en el cual te responde de que el que quiere colaborar, que lo haga como censista, o sea, nos está tomando el pelo, se está burlando de nosotros. Todo el trabajo que hemos hecho es igual o mayor que el que ha hecho el INE, y sin embargo, nos han, como le vuelvo a decir, nos han ignorado. Esto debe tener, ¿no es cierto?, algún tipo de explicación. Y la Es, explicación básicamente es que no quieren tener nada que ver con la sociedad civil. Eso es, básicamente. El INE está actuando de una manera absolutamente autoritaria y eso queda como constancia. Entonces, francamente, creo que vamos a ir a un censo en el cual habrá que cruzar los dedos. Ojalá la población dé la información correcta. Es altamente probable que vayan a muchos a dar información incorrecta, o sea, información falsa, porque desconfían del INE. Es decir, hay preguntas donde ya hay campañas, inclusive de políticos, que en este momento están diciendo que hay que mentir en esas preguntas, ¿no? Preguntas donde, por ejemplo, sobre la propiedad de la vivienda, preguntas sobre el nombre y apellido, preguntas sobre si tienes o no tienes carnet de identidad. Yo te digo, francamente, el INE va a tener que lidiar en esta ocasión no solo con gente que no se quiera censar, sino con gente que censándose va a dar información falsa. qué complejo el panorama que nos plantea Mario Galindo desde la perspectiva de la ruta del censo, porque lo que quisiéramos es que todos estemos embarcados en el mismo objetivo y no pensando cómo puedo boicotear, cómo puedo mentir a la pregunta que me hacen. Por eso quiero pasarle la pregunta ahora sí a Claudia Montaño. ¿Cuál es la percepción desde los pueblos indígenas? ¿Existe confianza? ¿Existe desconfianza? ¿Con qué miradas se está yendo al censo desde los pueblos indígenas? Bueno, creo que es importante, evidentemente, como dice el señor que me antecede, considerar que existe a nivel general un sentimiento de desconfianza generalizado debido, digamos, a la desinstitucionalización del Estado, ¿no? Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo y creo que desde la sociedad civil eso se percibe, ¿no? Cómo ha habido un proceso donde el Estado y sus instituciones cada vez se desinstitucionalizan más. Sin embargo, dicho esto, creo, y es muy importante, tratar de ser optimistas con relación al censo, yo no diría, digamos, la palabra confiar, sino darle al INE, digamos, eh, ese voto, ese respaldo de entidad técnica que debería ser, despolitizar su acción y asumir básicamente el rol técnico en retratar la realidad tal y como es. Evidentemente, hay que reconocer también que existe en el INE, yo diría, digamos, un desconocimiento de la realidad general en términos ya de los pueblos indígenas por la preparación logística que lleva en sí mismo el censo y el poder, digamos, retratar la realidad que ocurre en los territorios indígenas. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, todo el tema logístico anterior a la realización del censo debería contemplar la dificultad que existe para llegar a muchas de las comunidades indígenas, a muchas comunidades que no tienen acceso para que el censista pueda llegar. Y toda esa preparación logística debería caer en responsabilidad de esta institución que es el INE y no así
como está ocurriendo en la actualidad, en la preocupación, en el trabajo y el despliegue que están haciendo las organizaciones de los pueblos indígenas, con toda la voluntad y predisposición de que el censista llegue y de que los pueblos y las comunidades los esperen para poder ser contados, para poder ser tomados en cuenta. Es decir, ahí hay un Estado que sigue cargando en las espaldas de los pueblos indígenas la labor que debería desempeñar de manera técnica, ¿no? Al preparar de manera más adecuada y sobre todo con conocimiento de la realidad a el equipo técnico que va a censar a los pueblos indígenas. Entonces, otra vez ahí, sobre los indígenas hay la responsabilidad de organizarse y de tratar de garantizar que el censista llegue hasta la última comunidad de su territorio para que ese ciudadano indígena, ese miembro de una comunidad, de un pueblo, sea efectivamente contado. Muy interesante el dato que nos da Claudia Montaño en sentido de que los pueblos indígenas son los que están preparando, los que están trabajando para que el censista llegue hasta sus comunidades para que los pueda registrar en la boleta censal, cuando debería ser un trabajo del Estado. A don Mario Galindo, ahora sí quiero preguntarle sobre las polémicas previas al censo de población y vivienda. Uno, este tema del nombre y el apellido surgió ayer en las últimas horas. El INE finalmente salió a decir que solamente nombre, que no es necesario que demos el apellido. Sin embargo, la boleta dice nombre y apellido. ¿Qué implica eso? Luego han habido unas polémicas en torno a la maternidad de las niñas mayores de 12 años y otras polémicas de límites, por ejemplo, entre Santa Cruz, Beni, en fin. ¿Qué nos puede decir sobre esas polémicas, Mario? ¿Han sido saldadas, han sido superadas o usted diría que todavía van a traer algún grado de tensión y conflictividad en el censo? Como ruta del censo hemos hecho un seguimiento en todas las redes, Facebook, Instagram, Telegram, X, TikTok, etcétera, y hemos encontrado 127 desinformaciones sobre el tema del censo, ¿no? Las que menciona usted, más muchas otras más, ¿no? Bueno, el tema del nombre, hay que señalar del nombre y apellido, que es primera vez que en Bolivia se pide nombre y apellido. Siempre se pide el nombre, nada más. Y en los censos de América Latina se pide el nombre. Y es básicamente para que el censista no se, digamos, no se desoriente, haya una empatía con el censado y diga, bueno, señor Mario, ¿cuáles son sus datos? Y tome los datos y luego pase a la señora María y así. Pero no tenía ninguna otra intención. De hecho, esa parte de la boleta ni siquiera se iba a escanear. Entonces, es bueno señalar de que el INE ha atendido la demanda que surgió primero en redes sociales. Nosotros la oficializamos en una nota que le hemos mandado como ruta del censo ayer mismo, y obviamente eso implica que de alguna manera el INE también ha tomado en cuenta este criterio. Segundo, en relación al lápiz y bolígrafo, lo mismo, el tema del lápiz era muy fácil que el INE lo explique. Se complica cuando se cierra. El gran problema del INE es que se cierran, ¿no es cierto? No explican. Y si explicaran que si el censista comete un error, tiene la goma para poder borrar y corregir en ese momento sin que haya borroneos con bolígrafo, ¿no es cierto? Y por otra parte, que el escáner reconoce el grafito, estaba totalmente resuelto ese tema. En relación al tema de maternidad, bueno, esa es una pregunta que ni siquiera la determina el INE, sino que ya viene en el paquete de las rondas de censos 2010, 2020, que hace, y que esas preguntas de salud las consultan con la Organización Mundial de la Salud. Es claro de que hoy en día el embarazo adolescente es algo que no podemos negar. Por lo tanto, que se pregunte el embarazo de personas mayores a 12 años es algo que es perfectamente posible que pueda suceder. En relación al tema del acarreo de gente, lo mismo. Es decir, se ha comprobado que llevando 300, 400 personas a un municipio de baja población, voy a alterar en 1 o 2% la población de ese municipio, lo que no tiene absolutamente nada que ver.
Entonces, con el peso poblacional de ese municipio. No gana nada en términos de recursos, más bien le hace perder al municipio de donde proviene, porque lógicamente donde reside es donde recibe salud, educación, recojo de basura, aceras, vías, etcétera. Entonces, por lo tanto, lo que corresponde es que uno se cense en el lugar donde reside. Habrá que corregir, eso sí, en el pacto fiscal, porque hemos logrado incorporar una pregunta que dice dónde estuvo hace 6 meses y hace un año. Entonces, obviamente, cruzando ese dato con el dato de residencia, digo, con el dato donde indica, donde se lo ha censado, se va a poder ver dónde efectivamente reside esta persona. Entonces, habrá que hacer que en el futuro la asignación de recursos de coparticipación tributaria no solamente tomen en cuenta el dato de población, sino de residencia, cruzando con esas preguntas que digo de residencia hace 6 meses y hace un año atrás. Luego está el tema de identidad, ¿no es cierto? El tema de identidad ya ha quedado totalmente claro, que si uno no tiene por qué responder que es indígena, bueno, pone no y se acabó. No tiene por qué. De hecho, ya como se señaló, ¿no es cierto?, antes en el inicio del programa, el dato de población que se identifica con algún pueblo indígena se ha reducido de 62 a 42 del censo del 2001 al 2012. Y esto es en razón básicamente al tema del mestizaje, que es un tema cultural, no étnico. Eso hay que aclarar. Mucha gente decía hay que meter mestizo. No hay que meter mestizo. No hay que meter, porque sería mezclarte papas con cebollas. Es decir, lo que ocurre es que si un indígena se viene a La Paz a vivir, o sea, es el fenómeno de la urbanización lo que está provocando esto. Porque si un indígena se viene a una ciudad, comienza a adoptar, ¿no es cierto?, usos y costumbres, se decía antes, ¿no es cierto? Ahora el término correcto es hablar de prácticas y procedimientos propios, pero comienza a adoptar algunos que son ajenos a su cultura de origen. Y eso obviamente se comienza a poner zapatos, sombrero, bota el poncho y se pone un saco, y eso ya es que se va amestizando, pero por su urbanización. Entonces, evidentemente, es bueno que se mantenga la pregunta para fines comparativos, inclusive. Va a bajar, otra vez va a bajar, pero ya tenemos una más clara la película. Otra cosa que me parece importante entre las críticas que hemos captado, tal vez la más dura yo he encontrado, es de aquel político, no doy el nombre y apellido, pero que señala de que este es un censo político y que lo que va a hacer es que te cobren más impuestos y que te van a quitar tu casa. Eso es una crítica que no la había escuchado desde la época del censo de Herodes. No es una crítica totalmente anacrónica, porque lógicamente, ¿no es cierto? La pregunta es saber si eres dueño o vives en alquiler o anticrético para ver qué planes de vivienda se pueden hacer a futuro. Y la segunda es que yo no tengo el nombre y apellido para saber a quién cobrarle más impuestos. Por lo tanto, no tiene sentido que se critique de esa manera el censo. Yo creo que hay que ser ecuánime, hay que ver qué cosas se debe criticar y qué cosas no. Y estas críticas me parecen exageradas, fuera de toda proporción. Y lo que hay que hacer es lo que decía hace un momento atrás la compañera del CEGIS, hay que ir al censo de manera no optimista, como decía ella, sino de manera clara. Yo creo que aquí los ciudadanos no debemos mentir, debemos dar la información correcta, porque eso va a permitir que se pueda tener información que va a servir para políticas públicas. Más aún tomando en cuenta un detalle adicional. Este es el censo más caro de Bolivia y de América Latina. El anterior censo ha costado $10 millones. Este censo va a costar $77 millones. O sea, de $1.20 que costó el anterior censo por habitante, este va a costar más o menos $6.80. Imagínense. Entonces, evidentemente, oye, estamos gastando un montón de plata, lo haremos bien, y obligaremos al INE que lo haga bien también, que no haga ningún tipo de torpeza que nos lleve a arrepentirnos de haber gastado tanto dinero en vano. Y para tener esa claridad que nos sugiere don Mario Galindo, antes de darle la palabra a Claudia, quiero mostrarles así rapidito cómo está diseñado el cuestionario del censo de este sábado. Veamos, en primer lugar nos van a preguntar sobre la ubicación de nuestra vivienda, si está ocupada o desocupada. Luego nos van a preguntar las características de la vivienda con las personas presentes.
Posteriormente nos van a preguntar sobre la emigración internacional, es decir, quiénes se han ido, cuántos se han ido de nuestra casa, a qué edades han migrado. Luego nos van a preguntar sobre la mortalidad, es decir, cuántas personas han fallecido en nuestra casa, qué edades tenían cuando han dejado este mundo. Luego nos van a preguntar el listado de personas y esa es justamente la pregunta que ha generado la polémica en las últimas horas. Nombres y apellidos, dice claramente la boleta censal, pero ya hemos dicho, el INE finalmente ha soltado un poco y ha dicho que podemos decir solamente nuestro nombre y no necesariamente el apellido. Vamos a la siguiente página donde vemos que nos van a preguntar las características de cada persona. Y ahí está, por ejemplo, a la derecha pueden ver la autoidentificación con alguna nación, pueblo indígena, originario, campesino o afro-boliviano. Pero si decimos sí, tenemos que decir cuál de esos pueblos, a cuál nos identificamos. Y además, qué lenguas, qué idiomas hablamos, ¿verdad? Sigamos más adelante en la siguiente página, vamos a encontrar la famosa pregunta de las mujeres mayores de 12 o más años que hayan tenido hijos, cuántos hijos han tenido. Evidentemente el censo es pues una fotografía estadística de la realidad del país y si hay niñas que son madres, el censo lo tiene que registrar y por eso es que se ha introducido esa pregunta. Pero antes quiero mostrarles además otra lámina donde vamos a hablar de la autoidentificación indígena. Fíjense, el 2001 se ha empezado a preguntar sobre esta temática cuando el 62% de los ciudadanos y ciudadanas han dicho que pertenecen a un pueblo indígena u originario, 5.1 millones de personas aproximadamente. ¿Qué ha pasado en el censo del 2012? Esa autoidentificación ha bajado al 41%, 21% menos en relación al censo del 2001. Estamos hablando más o menos de 2.4 millones en tierras altas y 178,000 en tierras bajas. Y justamente de este tema es del que queremos preguntarle a Claudia Montaño, ¿por qué se produce este cambio, esta movilidad en los datos cuando se habla de autoidentificación indígena? Sorpresivamente, esto es una, vamos a decir así, contradicción cuando en pleno estado plurinacional se hace el censo del 2012 y se recogen estos datos que, como usted bien ha dicho, evidencian un descenso de la población indígena, ¿no es cierto? Pero hay otros fenómenos que están ocurriendo ahí en los territorios indígenas, en las poblaciones rurales, que deben tomarse en cuenta. Y creo que deben tomarse en cuenta justamente en perspectiva de que ojalá este censo de ahora refleje la realidad de otra manera. Y aunque ya estamos tarde, porque evidentemente frente a, bien lo decía el que me antecedió, frente a las propuestas que se hicieron, incluso desde los pueblos indígenas, para evitar, digamos, caer, digamos, en estos datos que no reflejan la realidad, no ha habido, digamos, esa recepción. Pero volviendo a la pregunta que usted me está planteando, creo que ahí hay varios factores que pueden explicar este tema. Uno de ellos es la migración. La migración campo-ciudad es una realidad en toda la población rural, indígena y no indígena. Es decir, cada vez más hay un flujo migratorio hacia los centros urbanos y las explicaciones en el caso de los pueblos indígenas, mucha migración de jóvenes se debe a motivos de escolaridad y el trabajo. Esos son los dos grandes elementos que generan el desplazamiento de jóvenes hacia los centros urbanos. El otro tema tiene que ver con la pérdida de identidad étnica, ¿no? Es decir, hay ahí un proceso que se da sobre todo en la población joven que no se identifica ya como indígena, ¿no? Hay procesos de mestizaje que hacen o dan cuenta de que los jóvenes ya no responden soy aymara o soy indígena chiquitano, mojeño, ayoreo, intentan, digamos, evadir la pregunta al asumir una nueva identidad, lo que está dando cuenta también de las identidades múltiples, es decir, el joven indígena de repente en la ciudad no se siente indígena
porque no está en el territorio y sus prácticas y su forma de vida no la puede hacer posible en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un gran eje ahí que tenemos que investigar, que tenemos que indagar por qué se da este proceso de desconocimiento de la identidad o de repente estamos ante la multiidentidad, la adopción de otra identidad y que a la hora que nos preguntan adoptamos o fluimos hacia la otra identidad que es más urbana y no asumimos que el indígena también puede ser urbano o los indígenas jóvenes no asumen esta identidad. Por el otro lado también está el tema de cómo se redactó la pregunta. La pregunta del 2001 y la de 2012 es muy diferente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un avance y hay que reconocerlo. Hoy el censo va a preguntar autoidentificación, ¿no? Y la autoidentificación va a permitir a ese joven, a esos indígenas, a esa población indígena, decirse y definirse cómo se sienten antes de la pregunta que se planteó en el 2012 de la pertenencia hacia una identidad, pero además subordinada a usted boliviano, boliviana, a qué pueblo pertenece, ¿no? Entonces eso ya ahí, digamos, hay un, vamos a decir así, hay un desliz, hay un condicionante que no permite visibilizar este tema de a la identidad, a la autoidentificación. Entonces, yo creo que ahí hay un avance en este censo y esperemos a ver que refleje la nueva realidad. Sin embargo, y dicho esto, creo que ahí hay unos elementos que todavía no recogen la realidad de lo que pasa en los territorios indígenas, que es el tema de la multilocalidad, la doble residencia, estos elementos que confunden a las personas en el momento que se les pregunta. Entonces, si respondo en la ciudad, debo responder que soy indígena, no debo responder que soy indígena. Creo que este movimiento que existe, estas formas de vida, esta movilidad de vida que existe en los pueblos indígenas, debería reconocerse de mejor manera. Otro tema que me parece también importante evidenciar aquí es el tema de la pregunta 36. Hoy tenemos 8 autonomías indígenas, es decir, entidades territoriales que deben recibir recursos públicos, ¿no? Y entendemos que el censo va a permitir una redistribución de los recursos. A partir de septiembre se va a debatir este tema. Entonces, ¿qué pasa con las entidades territoriales autónomas que no salen en la pregunta 36? Es decir, a usted le preguntan, ¿cómo se autoidentifica? Entonces, ahí hay un avance, pero cuando seguimos, digamos, avanzando en las preguntas, qué idioma habla, etcétera, llegamos a la pregunta 36 y le dicen, ¿en qué municipio usted vive? Entonces, no se está reflejando la transformación que está habiendo en este estado boliviano a partir de las autonomías indígenas que ya están consolidadas, que ya están andando y entonces, ¿cómo vamos a hacer en la distribución de los recursos? No cuentan estas autonomías porque no son municipios. Hay autonomías indígenas de base territorial que son entidades territoriales autónomas que no calzan dentro del formato municipio porque son justamente eso. Están erigidas sobre la base de su territorialidad, sobre la base de sus normas y procedimientos propios, sobre la base de sus dinámicas de democracia comunitaria, sobre la base de su gestión territorial propia. Entonces, no estamos hablando ahí del formato municipio. Entonces, pero la pregunta 36 no da la posibilidad. Me estoy preguntando, ¿qué va a pasar cuando le pregunten a los mojeños, ignacianos, trinitarios, movimas, chimanes y yuracaré que habitan el territorio indígena multiétnico, por ejemplo, que ha pasado a constituirse en una autonomía indígena? Cuando le pregunten, ¿y usted a qué municipio pertenece? No pertenecen a ningún municipio, son una entidad autónoma propia. ¿O qué va a pasar en Charagua? Que no son municipios, son una entidad autónoma
indígena, ¿no? Una autonomía indígena evidentemente constituida sobre la base de la conversión del municipio, pero no son municipios. Entonces hay estos temas que todavía parecen, digamos, que van a arrojar datos, que van a conflictuar la interpretación de la nueva realidad indígena en función de estas realidades que se están surcando con las autonomías indígenas, ¿no? Yo veo ahí una desconexión entre el sujeto a quien se le pregunta y el espacio donde vive. Pero además esta ausencia no permite ver lo que yo llamo el desplazamiento, esas formas de vida móviles que existen en los pueblos indígenas. Yo hacía referencia a la multilocalidad, hacía referencia a la doble residencia, eso que no permite ver el censo y que por eso creo yo que luego cuando se diseñan políticas públicas no son acertadas, no son pertinentes, no son adecuadas, porque no calzan a la realidad indígena de lo que ocurre en los territorios indígenas, de lo que ocurre en las entidades territoriales autónomas indígenas ahora, ¿no? Entonces, pienso yo ahí que hay, digamos, una deuda todavía en incorporar las territorialidades indígenas al censo como sujetos también de asignación de recursos públicos, ¿no? Máxime cuando están reconocidas ya como entidades públicas, ¿no? Autónomas. Muy interesante, eso implica que hay mucho por investigar, pero además mucho por mejorar en el tema indígena todavía para los futuros censos. Con don Mario Galindo quiero hablar sobre el tema de lo que va a cambiar en el país después de los resultados del censo, pero antes quiero leerles algunos comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales. Por ejemplo, desde la plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad nos dicen, la gente de las provincias para el censo retorna a sus lugares y luego salen a las ciudades, que es donde realmente viven, y eso es un vicio que tienen esas personas para que su población reciba recursos reciba recursos. ¿Y qué pasa con las ciudades capitales? Se pregunta esta persona. Tienen más población de la que está registrada. También tenemos un comentario de Marfa Guzmán Soleto que nos dice, es el censo más caro y ni siquiera están dando una botella de agua a los censistas, no hay refrigerio, no hay agua, nada para los censistas, ni el día de la capacitación, ni en el anterior censo, el censista tenía un refrigerio, su mochila donde llevaba su material y una gorra, ahora no hay nada. Juan Pablo Marca nos dice, felicidades a los organizadores del debate y muy necesario para despejar dudas sobre la autoidentificación étnica en la boleta censal. Muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora sí le doy la palabra a don Mario Galindo por si quieres reaccionar a uno de estos comentarios que nos han llegado por redes sociales, pero también quiero plantearle la pregunta sobre lo que va a cambiar en el país a raíz de los resultados del censo, la coparticipación, el padrón, por ejemplo, va a tener un impacto con el censo, las circunscripciones. Adelante, por favor. Bueno, y con esto respondo lo último porque tengo a las 12 en punto otra entrevista. La verdad que la primera pregunta que hacen, no entiendo, yo había explicado justamente sobre el tema del acarreo de gente, o sea que señalo de que hemos incorporado 2 preguntas nuevamente, que vamos a permitir que controlen, ¿no es cierto?, el tema de residencia. Después, en relación a los otros comentarios, estoy totalmente de acuerdo, es un censo caro, nosotros le hemos dicho al INE varias veces que debiera dar más incentivos para que haya más voluntarios y censistas, ¿no? El otro tema estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, también en el tema de que se debiera, digamos, considerar algún tipo de modificación en la forma de asignación de recursos en la coparticipación tributaria. Quiero también reaccionar a lo señalado por la compañera del CEGIS. Nosotros habíamos solicitado al INE que incorpore una pregunta específica sobre la residencia o doble residencia de los indígenas. Esto el INE contestó señalando de que lo iba a hacer, que es un tema que se tiene que trabajar en encuesta, ¿no? Que no necesitas hacer un censo para eso, sería muy costoso, señalaron, hacer en un censo una pregunta que solo va a abarcar, ¿no es cierto?, a los indígenas. Tiene sentido la respuesta del INE, esperamos que hagan la encuesta que señalan,
y esperamos que se hagan las investigaciones correspondientes en el tema específico de pueblos indígenas. O sea que es un tema que hay que trabajarlo de manera, igual que el caso de los LGBTIs, ¿no? No se va a preguntar porque era un tema que es muy difícil que alguien, digamos, declare que es gay o lesbiana delante de sus padres si es un menor de edad. Entonces hay que hacer encuestas, se trabajan por encuestas. Lo mismo el tema de religión. Puede ser que en una familia católica sea muy difícil para alguien decir que no es católico, ¿no es cierto? Y delante de sus padres, qué sé yo. Por lo tanto, se trabajan con encuestas. Lo mismo, es decir, son temas que requieren de trabajos complementarios estadísticos, ¿no? Eso está claro. En relación a los resultados del censo, hay tres grandes resultados que hay que tomar en cuenta. El de los escaños, está clarísimo que Santa Cruz gana 5 escaños más, los pierden Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz. Tal vez Chuquisaca y Potosí 2 escaños a falta de 1, no habrá que ver los datos censales. En el caso de la coparticipación tributaria, en los ejercicios que hemos hecho, 55 municipios ganan más recursos, 280 pierden, incluidas las 8 autonomías indígenas. ¿No es cierto? Esto es por el tema de migración y por el tema de que aunque acarrees gente, ¿no es cierto?, hay una pérdida de población. Luego, en el tema de padrón, es donde tal vez vamos a tener más inconvenientes. Y es porque en la última votación hemos tenido 8 millones de votantes, lo que implicaría que si somos una población de 12 millones, que es lo que se está estimando, 12 y medio, tendríamos solo 4,5 millones de habitantes menores de 18 años, cuando todos sabemos que la población menor de 18 años es la mayoritaria. Entonces no cuadran las cifras, no cuadran las cifras. Ese dato va a ser el dato que probablemente va a hacer explotar la bomba de que tenemos que hacer un nuevo padrón electoral. Porque evidentemente el padrón está inflado, no queda la menor duda. Yo creo que ese es el resultado inmediato que más conflictividad puede traer, porque no hay otra forma que se pueda entender, sino, ¿no es cierto?, el semejante número de votantes que se ha tenido en la última elección. Y creo que ahí tenemos un tema clave que hay que tomar en consideración. Hay un tema más que me parece que también me parecía importante tomar en consideración, es en el tema de la migración urbano-rural, ¿no? Esta va a ser un censo donde Bolivia ya quede totalmente demostrado que es un país urbano. 75% o más de la población es urbana. Don Mario, hemos perdido su audio. Ahora sí, está bien. Es en ciudades capitales solamente. Yo diría que en capitales fuera del Alto y Santa Cruz, las demás capitales han crecido normal e inclusive han decrecido. Fíjese usted, La Paz en el último censo decreció en población, no creció, decreció. Entonces, Santa Cruz y el Alto, esos son los que crecen a tasas superiores al 50%. Las demás crecen normal, 20% y algo más, ¿no es cierto? Tal vez Cobija, pero como Cobija es chiquitito, el porcentaje no se hace notar. Lo que ha crecido más son las ciudades intermedias. Ahí le doy la razón a Carlos Hugo Molina, que viene insistiendo en que el futuro de Bolivia está en las ciudades intermedias. Le doy un caso, Viacha. Viacha en el censo del 94 dio 50,000 habitantes. En el censo del 2001, 100,000. En el censo del 2012, 200,000. Y en este censo se espera que dé 350,000. O sea, doble, o sea, creciendo al 100%. Quillacollo está en el mismo ritmo, Warnes está en el mismo ritmo, Sacaba está en el mismo ritmo, Montero está en el mismo ritmo. Es decir, yo diría que estamos creciendo muchísimo en ciudades intermedias. Y esa urbanización del país, debiera verse reflejada. Nosotros hemos insistido y tal vez es el punto donde más hemos, en la pregunta de migración, 6 meses, hace 1 año y hace 5 años. Sin embargo, y se pregunta de qué municipio viene. Y no se pregunta si viene del área urbano-rural. ¿Qué tal es? No se pregunta.
¿Qué vamos a tener que hacer? Encuestas, algún otro mecanismo complementario para definir cuánto es la migración rural urbana, que eso es lo que habría que definir. El INE se ha portado tosudo en este tema y era un tema clave que había que esclarecer. Muchas gracias por la invitación. Voy a tener que retirarme porque ya me están llamando para la otra entrevista. Está Gracias bien, don Mario. Muchísimas gracias por haber participado en el programa. Agradecidos y nos deja la bomba en las manos, ¿no? Nos deja la bomba en las manos porque acaba de decir temas polémicos que se vienen para el país. Gracias, don Mario. Nosotros vamos a seguir un momento más con Claudia Montaño y con las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales. Gracias, muchas gracias. Muy bien, antes de pasarle la palabra a Claudia, quiero leer unas opiniones más que nos vienen a través de las redes. Alfonso Pica Lema nos dice, la pregunta debería haber sido, ¿en qué municipio o territorio indígena originario campesino vive? Zulema Alanes nos dice, el censo debió incluir una pregunta específica sobre la doble residencia. Félix Yanquipacha nos señala, para los departamentos que no están en el eje, el censo será la comprobación dramática de que el eje es el agujero negro que absorbe población y recursos. Y claro, porque la torta es la misma. La torta no va a cambiar con el censo, la torta de recursos, la torta de representación política, todo sigue siendo del mismo tamaño, pero hay que repartirlo de diferente manera y obviamente algunos municipios van a salir ganando frente a otros que van a salir perdiendo. Yo quiero preguntarle a Claudia Montaño si esta autoidentificación indígena detectada en los dos últimos censos ha tenido su correlato en políticas públicas en favor de los pueblos indígenas, es decir, ¿se les ha dado la importancia que el censo ha revelado o no? Estamos sin micrófono, Claudia, por favor el micrófono si podemos activar. Sí, perdone, no, le decía que está preguntando, yo creo, una pregunta neural, porque evidentemente con la nueva constitución y con la Carta de Derechos que gozan los pueblos indígenas, podríamos decir que hay un avance, pero en términos de políticas públicas, en términos de que aquello que se ha logrado, se ha avanzado en términos de derechos, se refleje a favor de los pueblos indígenas a través de políticas, ahí yo creo que hay una distancia muy grande. Entonces, sigue siendo, digamos, un reconocimiento simbólico. Y ahora, volviendo ahora a ligar este tema con el censo, ¿no? 41% de la población indígena todavía es alto, a pesar de que descendió del 2001 al 2011, todavía es alto. Y entonces nos preguntamos, para ese 41% que se define como indígena, ¿hay políticas específicas que reconocen los derechos colectivos, que incorporan los derechos colectivos que les corresponden? Yo creo que ahí todos podemos preguntarnos, respondernos, perdón, y decir que no. La distancia y la brecha entre lo reconocido y lo avanzado todavía es bastante grande, ¿no? Todavía seguimos pensando y pensándonos como un Estado monoétnico, ¿no? Monocultural, donde lo indígena y el reconocimiento a esa plurinacionalidad sigue siendo folclórica por parte del Estado y por parte de la sociedad civil, por parte de los pueblos indígenas, por parte de sus organizaciones, surcando a contrapelo el ejercicio de esos derechos, peleando a contrapelo y a desventaja en términos yo diría, de poner sobre balanza sus derechos, ¿no? Creo ahí que todavía hay mucho por hacer por parte del Estado. Hay avances, no se pueden negar. Yo considero, y lo decía antes, lo digo ahora, el censo es una oportunidad. Podemos reconocer y criticar la fragilidad del Estado y su institucionalidad. Claro que sí, pero creo que es una oportunidad para poder abrir y seguir abriendo la evidencia de la realidad. A pesar, y yo coincido en las palabras de quien me antecedió, que ha habido, digamos, una especie de muro, digamos, de poca receptividad a las sugerencias
que se trabajaron desde la sociedad civil para incorporar en la boleta censal. Pero a pesar de ello, creo que tenemos que ir con seriedad y con optimismo a encontrarnos con la nueva realidad boliviana. Preguntaba, y quiero aprovechar también a señalarlo, preguntaba anteriormente, ¿va a haber cambios en el país con relación a este censo? Evidentemente que sí. Creo que nos va a reflejar una reconfiguración en términos poblacionales, va a evidentemente influir en la nueva distribución de escaños y también en la distribución de recursos de coparticipación. Eso es evidente. La pregunta es que en una relación donde lo que se reparte no ha cambiado, sino a quién se reparte, la pregunta que debemos hacernos, ¿cuánto van a ganar o cuánto van a perder los pueblos indígenas? Cuando la boleta censal no refleja la verdadera complejidad de los territorios, de sus dinámicas. Ahí me parece que nos tenemos que hacernos todos la pregunta, porque no estoy de acuerdo, y eso sí, que las realidades puedan ser complementadas con una encuesta. Creo que se ha perdido la oportunidad para incorporar en el censo preguntas, por ejemplo, cuando usted dice que es indígena, preguntarle ¿y dónde vive? Y si vive en un territorio indígena o vive en una autonomía indígena. Creo que eso no hubiera sido difícil incorporar. Censos como el de Colombia, por ejemplo, incorporan no solamente el criterio de etnicidad, digamos, de identificación y el de territorialidad, sino ahí hablando etnorraciales, por ejemplo, el tema de la población negra, el tema de su residencia. Creo que hay otros censos que nos permiten inspirarnos y a los cuales creo no ha habido cabida ni por la realidad que ocurre en otros países vecinos, ni por las sugerencias, ni por el aporte, ni por las ganas de acercar la realidad a esta labor que hace el INE, acercar esa realidad de quienes conocen y acompañan desde la sociedad civil esas realidades que a veces el Estado no quiere ver, ¿no? Entonces, creo que sí, nos deja, digamos, la boleta censal algunas incomodidades, pero a pesar de ello, creo que debemos ser optimistas, ir con seriedad y responder, no tratando, en el caso, yo hablo específicamente de los pueblos indígenas, de truncar o de mentir o de negar lo que sucede, sino más bien tratando de evidenciar lo que existe. Y voy a poner otro ejemplo. Dentro de los pueblos indígenas que existen en tierras bajas, existe, por ejemplo, la nación Moncosh, que es parte del aglomerado, de ese segmento, de ese pueblo indígena que es el chiquitano. Ahí, por ejemplo, no, un reto es visibilizarlo como nación. No está, se lo pone, digamos, dentro del conjunto chiquitano y creo que ahí hay un desafío para el Estado de entender a los pueblos indígenas no como homogéneos, sino también asumirlos en su heterogeneidad, en sus parcialidades. Un poco lo que ha ocurrido en el mundo aymara, que lo concebíamos desde tierras bajas como un solo total, y hoy nos damos cuenta que ahí hay otros pueblos también. Entonces, seguramente que con el tiempo vamos a entender o vamos a tener un Estado, mejor dicho, que entienda un poco más la dinámica y la complejidad de lo que ocurre en tierras bajas y en los territorios indígenas de tierras bajas. Y ojalá un Estado con más oídos para la sociedad civil, porque ahora se ha aceptado la observación de organismos internacionales y está bien, pero por lo que entendemos no se ha aceptado el seguimiento, la presencia de organizaciones tan importantes de la sociedad civil que podían haber aportado a mejorar la boleta, a mejorar el proceso del censo y a darle más confianza, transparencia y legitimidad. Muchísimas gracias por haber participado, Claudia Montaño. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Muy bien, amigas y amigos de Sumando Voces, ya en el final quiero leerles un resumen de nuestro editorial de la semana. Es a propósito del reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Bolivia. Se titula
el reto de la cohesión social en una Bolivia polarizada. La situación de los derechos humanos en Bolivia durante los últimos 17 años ha sido recogida en el informe de la CIDH titulado Cohesión Social, el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia, luego de la visita in loco realizada a Bolivia en marzo de 2023. El documento de la CIDH señala la polarización como un problema estructural de la sociedad boliviana, causante de las principales vulneraciones a los derechos humanos, y por eso plantea como principal desafío la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los diversos sectores de la sociedad boliviana. El reto es tan necesario como ambicioso, tomando en cuenta que la polarización en Bolivia está enraizada desde el año 2016, cuando el expresidente Evo Morales decidió pasar por alto el resultado del referendo que le prohibió postularse a un nuevo mandato, lo que luego derivaría en la crisis política del 2019, que ahondó la confrontación en la sociedad boliviana. El reporte tiene 32 recomendaciones que van desde implementar una mesa de diálogo con alcance nacional hasta iniciar en el plazo inmediato una reforma integral del sistema de justicia, pasando por la dotación de garantías para el trabajo de la prensa y para los defensores de derechos. Para ponerlo en pocas palabras, el informe nos anima a bolivianos y bolivianas a dialogar, a abandonar la confrontación, a explorar puntos de encuentro para bajar la polarización y de esa manera alcanzar la cohesión social. La duda es si este informe trascenderá al papel, tomando en cuenta que Bolivia está en puertas de complejos procesos electorales, como son las elecciones judiciales, las primarias, las elecciones nacionales y las elecciones subnacionales. Si ustedes quieren leer de forma completa este editorial, pueden ir a nuestro sitio web sumandovoces.com.bo. Al final quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X en Sumando Voces Bo, y nuestro portal, les reitero, es sumandovoces.com.bo. Muchísimas gracias, y este sábado respondamos esa boleta. Por favor, la responderemos porque de eso depende la planificación del país. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.